Continuamos en Las Cuatro Esquinas y vamos ya a dar las buenas noches y la bienvenida a nuestros siguientes invitados, porque nos encanta dedicar al menos un momento durante la semana a ir conociendo los diferentes colectivos que realizan una encomiable labor como el que nos acompaña esta noche de forma diaria y que casi hemos tenido la ocasión de conocer un poco por casualidad, ¿no? A raíz de una visita que realizábamos no hace demasiado tiempo al Centro Cristiano de Antequera, representado hoy magníficamente por Bernardo Serrano, que es además pastor fundador de este Centro Cristiano y en la actualidad pastor emérito y presidente de la ONG, nuevo proyecto del que hablaremos también del mismo Centro Cristiano, Nueva Vida de Andalucía, que es como se va a llamar. Buenas noches. Buenas noches también a Miguel Cruz Guerrero, que es pastor actual del Centro Cristiano de Antequera y la comarca, puesto que tiene distintos lugares de encuentro en toda la provincia de Málaga, Córdoba y Granada, no solamente en Antequera, ¿verdad? Muy buenas noches, Miguel, bienvenido. Bueno, pues lo decíamos, por casualidad nos hemos encontrado con un colectivo que quizá mucha gente conoce pues por esas maravillosas instalaciones que tienen ustedes en Santa Catalina. También son muchos hermanos y yo creo que todos conocemos a alguien que tiene un amigo, tiene un familiar que pertenece a esta comunidad. Pero es a veces un poco complejo porque, claro, evangélicos en Antequera hay hasta 7 comunidades diferentes, por decirlo así. Y hoy vamos a conocer pues, a la del Centro Cristiano de Antequera, que no se puede confundir con las del resto. ¿Cómo surge en Antequera el Centro Cristiano? Y nadie mejor que el fundador para que nos lo explique. Bueno, la verdad es que el principio del nacimiento de la congregación aquí en Antequera parte precisamente de lo que fueron los primeros atisbos de libertad religiosa dentro de lo que era casi los últimos coletazos del gobierno franquista, ¿no? Es decir, era una época muy complicada en la que pensar diferente o creer diferente ya estaba mal visto de entrada, ¿no? Entonces, un grupo de creyentes de nuestra congregación en Málaga decidimos venir y visitar cada sábado la ciudad de Antequera para dar a conocer al colectivo de la ciudad y del entorno lo que era el entendimiento de la fe cristiana desde una perspectiva distinta a lo que hasta entonces habíamos entendido. Que aquí, evidentemente, en aquella época, lo único que se podía creer era la religión católica, ¿no? Nuestra intención era dar a conocer otra forma de entender el Evangelio, otra manera de entender el cristianismo. Y así estuvimos visitando durante muchísimo tiempo, prácticamente 6 años, entre 1971 y 1976, visitando toda la ciudad y además haciendo una labor social que iniciamos en el cerro con una cantidad de familias de etnia gitana a las cuales pues estuvimos enseñando a leer, a escribir y que todavía hoy mantenemos la relación y la comunión y cuando nos ven por las calles pues nos saludan con muchísimo cariño, ¿no? Es decir, no han olvidado aquellos tiempos en los que nos reuníamos en sus casas para hablar acerca del Evangelio, cantar algunas canciones y al mismo tiempo ayudarles. Siempre traíamos ropa y alimentos para muchas familias necesitadas. Eso prácticamente desde el principio de nuestra venida aquí a la ciudad. La evolución histórica viene marcada por las diferentes sedes, ¿no? Sí. Hemos mencionado un poco la primera sede, entre comillas, itinerante allá en el cerro, pero ha sido solamente el punto de partida de una historia que les ha llevado por diferentes ubicaciones hasta la actual. Sí, sí. Bueno, la realidad es que Antequera ya tuvo, en el siglo XIX, al final del siglo XIX, tuvo una iglesia evangélica y un colegio protestante gratuito, como en aquella época eran todos, y nosotros tuvimos la oportunidad en el año 71, cuando empezamos a visitar la ciudad, de ver aún los restos de una ermita, de una iglesia que le llamaban la ermita, en la calle Camberos, ¿no? Y encontramos a personas
ya muy mayores, de 80, entre 80 y 90 años, concretamente 2 hermanas, que habían estado estudiando en la escuela protestante cuando eran muy pequeñas, ¿no? Es decir, puesto que la escuela protestante era una escuela completamente gratuita. Entonces, aparte de eso, claro, nosotros fuimos viendo la necesidad de poder realmente establecer una congregación aquí. Eran unas épocas muy complicadas porque establecer cualquier lugar de reuniones de entrada era sospechoso, ¿no? Era una época en la que todo el que no fuera de una determinada manera era sospechoso de ser rojo o peligroso, ¿no? Y así pues era muy complicado, había muchas trabas para abrir un nuevo local. Pero finalmente alquilamos una pequeña cochera en la calle Las Cruces, en el número 8, y allí iniciamos los primeros encuentros evangélicos aquí en la ciudad de Antequera. Antes nos reuníamos en el parque, en diferentes lugares, y bueno, allí hacíamos nuestros encuentros. Estamos viendo imágenes de la última de esas escalas que estábamos mencionando. Sí. Bueno, la verdad es que después de ese primer local, donde estuvimos varios años, prácticamente hasta el año 79, ya el grupo fue creciendo y vimos la necesidad de pasar a un local más grande. Y en esa época pues quisimos además tener, ver la posibilidad de tener un local propio. Entonces, con la ayuda de iglesias de fuera de España y de dentro de España, pues pudimos comprar el primer local en propiedad, que fue en la calle Obispo, en el número 21, y esa sería la segunda etapa. Fue una etapa de muchísimo crecimiento, y cuando inauguramos el local, ya el local era pequeño, es decir, había crecido la congregación de una manera exponencial y bueno, ya no cabíamos prácticamente en aquel local, ¿no? Entonces allí estuvimos prácticamente entre el año 80 y el 86, pero ya en el año 83 empezamos a ver la posibilidad de preparar un nuevo edificio con futuro, es decir, un nuevo edificio en el que no tuviéramos que estar mudándonos cada 2 o 3 años, puesto que evidentemente cada cambio suponía una cantidad de gastos y una cantidad de problemas grandísimos, y sobre todo desubicación de las personas, ¿no? Porque la gente que vivía alrededor de un local, como por ejemplo era la calle Obispo, pues cuando nos mudamos al otro local que estaba en la otra punta de la ciudad, y además en aquella zona, en aquella época, un terreno prácticamente casi baldío, pues no lo entendía, ¿no? Entonces todos esos cambios fueron formando mucho el carácter del grupo. Después de eso, evidentemente, y en el año 87 se inaugura el actual templo, que es del que se están viendo las imágenes, ¿no? Fue una construcción bastante rápida. En el año 86 se puso la primera piedra, y en mayo del 87, en Semana Santa, se hizo la inauguración. Es decir, que fue una construcción súper rápida y muy compleja, es la verdad. El edificio es un edificio que está situado en una parcela de 5.000 metros cuadrados y que tiene pues una extensión de 1.500 metros cuadrados.
consta, como se puede ver en alguna de las fotografías, de un salón central con una cabida prácticamente para unas 600, 700 personas, con mucha facilidad, aunque en algunas ocasiones pues se ha metido más gente, ¿no? Recuerdo que tuvimos un encuentro de jóvenes de toda Andalucía y tuvimos 1.400 jóvenes aquí en Antequera. Y entonces dentro del local estuvieron alrededor de unos 950 y como prácticamente 450 fuera, con sillas y una pantalla exterior para que se pudiera seguir la actividad que se hacía dentro. La verdad es que todos esos cambios de locales también marcaron, digamos, diferentes momentos de la congregación, ¿no? Es decir, en la segunda etapa, desde la calle Obispo, pues empezamos a extendernos por otros pueblos de la comarca y se empezaron a abrir locales en Mollina, en la Roda de Andalucía, en el Valle de Alají, es decir, fue una época en Archidona, una época de expansión, de mucha apertura y la verdad de mucho crecimiento. Fueron tiempos muy bonitos. Bueno, estamos viendo imágenes de la última de esas escalas y ahí vemos las dimensiones de esa parcela de la que estamos hablando. He tenido la ocasión de visitar personalmente esas instalaciones cuando estábamos preparando esta entrevista, en esa visita que mencionábamos antes, y realmente hemos visto cosas porque, claro, es lo que tiene la tele, que todo va muy rápido, ¿no? Pero, por ejemplo, hay un servicio habilitado para personas discapacitadas, que ha sido una de las últimas reformas que se han realizado ahí. Todas tienen su porqué, su historia, ¿no? Sí. Hay un almacén lleno de alimentos, también tiene su porqué y su historia, ¿verdad? Sí, sí, bueno, la verdad es que desde que inauguramos nuestro centro se convirtió en un centro referente en Andalucía, por dos razones. Evidentemente, por la situación geográfica, que a todos los evangélicos andaluces pues le venía perfecto el hecho de desplazarse para tener un encuentro, y además en un salón de unas dimensiones, unas ciertas dimensiones, ¿no? Entonces, a raíz de ahí, aquí se establece, por ejemplo, se crea el Consejo Evangélico Andaluz, la Constitución se establece en nuestro local, y después se constituye también el local como sede de la Escuela Regional de Enseñanza Religiosa Evangélica de toda Andalucía, y bueno, y se hacen cantidad de encuentros de todo tipo de grupos evangélicos que lo solicitan. Es decir, hemos sido siempre un lugar con una mentalidad muy abierta a que otros pudieran emplear las instalaciones que nosotros teníamos, ¿no? De forma que se pudieran sentir como en casa, y lo que intentábamos pues era hacerles sentir que estábamos sirviéndoles, que estábamos haciendo lo mejor que podíamos para que sus encuentros, sus reuniones o lo que estuvieran planificando saliesen bien, ¿no? Esa era una de las ideas. También hemos tenido encuentros de coro gospel, hemos tenido ensayos de muchísimos grupos en el centro, y bueno, una gran cantidad de encuentros de niños, jóvenes. Hemos trabajado y seguimos trabajando muchísimo con personas inmigrantes, y se ha intentado llevar desde siempre pues una labor, digamos, de ayuda a gente necesitada que pudiera estar en dificultades, de forma que de ahí ese almacén de alimentos en el cual pues distribuimos alimentos a bastantes familias mensualmente,
y además después se creó uno de los lugares más visitados, que es el ropero solidario, al que va pues en el mes, en 2 ocasiones, van las personas a recoger ropa de primera necesidad. Bueno, yo creo que las imágenes nos pueden servir un poco de hilo argumental para ir explicando Sí. un poco todas las actividades que realizan. Por Sí. ejemplo, estamos viendo imágenes de encuentro Una juvenil. reunión. Sí, un encuentro. ¿Qué Ahí es? está un grupo de jóvenes de la congregación, como se puede ver en primer lugar. Y esa es una foto tomada desde arriba de grupos de jóvenes con los cuales se está trabajando. Ahí se estaba orando precisamente por ellos. Encuentros juveniles en el Centro Cristiano de Antequera, cuyas instalaciones estamos recorriendo hoy en compañía de Miguel Cruz y de Bernardo Serrano, que son, bueno, pues 2 generaciones de pastores. Actualmente Bernardo es pastor emérito y repasando pues todas las actividades que realizan, nos ha llamado la atención los encuentros juveniles y ahora hablamos de los retiros. ¿A qué llaman ustedes retiros? Llamamos retiro generalmente a un encuentro que se celebra fuera de lo que es nuestro edificio. Es decir, nos desplazamos un grupo, prácticamente un grupo de la iglesia. Ahora, por ejemplo, en Semana Santa lo volvemos a hacer. Nos desplazamos a un lugar, generalmente a un hotel o a una residencia, y allí tenemos una convivencia de prácticamente 2-3 días con una gran cantidad de actividades a todos los niveles. Se trabaja con niños, se trabaja con jóvenes y también los adultos, pues tenemos nuestros encuentros y nuestras charlas, nuestras relaciones. Evidentemente, es decir, es un retiro particular del grupo. Normalmente se hace así. Retiros y reuniones generales que se vienen realizando. Y mencionábamos antes esa reforma para habilitar, decíamos, una zona de un área de servicios, o sea, de sanitario habilitado para personas con discapacidad, y yo creo que eso está relacionado con el trabajo que ustedes realizan con mayores, que podemos abordar ahora. Sí. ¿En qué consiste ese trabajo? Bueno, ahí se puede ver uno de los encuentros, una de las meriendas que se realiza con lo que es el grupo de mayores. Pero además se realiza una labor de visitación a todo lo que son residencias, asilos prácticamente, antiguamente llamados, y la verdad se intenta darle a estas personas pues un tiempo de alegría, de relax, en medio de lo que es la monotonía de estar siempre metidos en el mismo lugar, ¿no? Entonces, o bien se desplaza el grupo allí, a veces se le hacen fiestas con música, cantando canciones de su época, en época de Navidad pues villancicos, es decir, se intenta hacer que realmente disfruten ese tiempo y se sientan un poco menos solos. Bueno, yo creo que a lo mejor no era el orden que traíamos establecido, para dar un poco el repaso a todas esas actividades, porque son tantas y tenemos tantas imágenes que creo que puede ser muy interesante que las vayamos viendo todas. Hemos hablado de cómo son las instalaciones y ahora estamos viendo a qué se dedican y por qué tienen ese complejo tan importante que tienen ustedes allí y por qué lo tienen distribuido de esa forma. Hemos hablado del ropero, del servicio de comida, hablaremos también ahora un poco. Encuentros juveniles, encuentros de mayores y luego unos encuentros que ustedes llaman multiétnicos. Sí, bueno, desde que evidentemente desde la llegada de una gran cantidad de inmigrantes de diferentes países latinoamericanos, en principio, pero también africanos, americanos, ingleses, es decir, de todo el mundo, ¿no?
pues la congregación se ha ido conformando como una congregación multiétnica, es decir, tenemos prácticamente, yo recuerdo que en una ocasión contamos 17 nacionalidades dentro de lo que era el grupo, ¿no? Y evidentemente pues eso hacía que quisiéramos tener unos tipos de encuentros que fueran integradores, es decir, encuentros a través de los cuales estas personas que llegan desubicados de sus países, porque lo han dejado todo, han dejado familia, se encuentran solos y todo lo demás, pudieran encontrar una familia de acogida con la cual relacionarse de una manera, digamos, completamente normal. Y aunque no se puede sustituir la familia propia, evidentemente, pero que ellos pudieran sentir que no estaban solos, que había muchas personas que querían ayudarles, que es decir, querían compartir su tiempo, su esfuerzo, hacer actividades conjuntas, y ahí se han desarrollado una cantidad de encuentros. A veces hemos hecho encuentros con comidas propias de cada país, en otras ocasiones pues se han hecho las cenas, por ejemplo, de Nochevieja, porque evidentemente personas que no tienen familias, esos días se sienten muy solos, y es muy importante que sientan que dentro de la iglesia hay un lugar para ellos. Ellos forman parte de una nueva familia, aunque no sea su familia de origen, ¿no? Pero hemos intentado siempre ser un lugar de acogida para el extranjero, entendiendo que, es decir, nosotros podemos aprender de ellos cosas y ellos pueden aprender también muchas cosas de nosotros. Y tampoco se dejan atrás el colectivo de los niños, a los que dedican también un importante número de actividades, muy pendientes de ellos también en el día a día del Centro Cristiano. Sí. La verdad es que hemos llevado, bueno, una gran cantidad de trabajo con niños desde el principio. Quizás uno de los encuentros estrella es el campamento que realizamos anualmente desde el año 2004, que se inició, y la verdad es que es un tipo de encuentro muy especial, ¿no? Los niños no solamente disfrutan, sino que aprenden, y en muchas ocasiones aún los propios padres y los profesores reconocen que el campamento ha afectado a los niños muy positivamente, ¿no? Los principios que han aprendido, los valores que se les han inculcado, lo que han disfrutado con la cantidad de actividades que allí se hacen, porque claro, no es solamente un campamento de enseñanza, sino también es un tiempo lúdico, es un tiempo para que ellos, digamos, puedan pasarlo bien. Generalmente en el lugar donde vamos pues hay piscina, es una granja escuela donde ellos mismos fabrican pan, donde están con los animales, y lógicamente lo disfrutan muchísimo, ¿no? Y se hacen una cantidad de juegos, de encuentros, de actividades increíbles, ¿no? Es una semana entera de muchísimo trabajo, pero vale la pena, vale muchísimo la pena. Algunas veces siempre tienen fiestas especiales. En esa ocasión pues la fiesta iba sobre piratas y pues prácticamente casi todos iban disfrazados de pirata en ese día especial, ¿no? Y ahí se pueden ver pues algunos de los distintos niños que se van conociendo y que además se van creando vínculos que son duraderos. Eso se nota porque muchos de los que empezaron en los campamentos como niños ya después han estado yendo a los campamentos de jóvenes, ¿no? Y en la actualidad pues son miembros de las congregaciones y se han integrado perfectamente los unos con los otros, ¿no?
Al hilo de esto que hablamos de colectivos como son los niños, los adolescentes y los jóvenes, me sorprendió también haber tenido la ocasión de ver las zonas que tienen allí para que los jóvenes salgan o estén conviviendo los sábados, ¿no? Cuando en otros contextos, en otros ámbitos, pues van, o a lo mejor se van a la calle o pueden que estén haciendo otras cosas diferentes o ir al cine. Allí crean unos espacios para jóvenes que son como una especie de apartamentos, ¿no? Sí. Lo que tienen en la zona alta. Sí, bueno, en principio lo que se pretendió o se ha pretendido desde siempre es que es darle a los jóvenes un espacio propio, en alguna forma, en la cual ellos se puedan reunir libremente y se puedan organizar diferentes encuentros. Allí se han organizado desde pues campeonatos de ping-pong, campeonatos de futbolín, puesto que tenemos un futbolín, cantidad de juegos de mesa, es decir, y una gran cantidad de encuentros en los cuales se les inculcan valores, ¿no? Hemos tenido también proyecciones de películas a través de un tipo de encuentro que hemos llamado desde siempre Noches de Cine 00, algunos encuentros deportivos, es decir, cantidad de encuentros, porque entendemos que a los jóvenes hay que darle alternativas que sean, aparte de atractivas, puedan sustituir lo que es el gran problema que muchas veces tenemos del fracaso escolar, el abandono escolar, pero al mismo tiempo ese deseo casi único de salir un fin de semana para organizar un botellón o para emborracharte, ¿no? Y entonces lo que intentamos es que ellos puedan tener otra forma de encuentro que pueda ser más sano, evidentemente, y que pueda ayudarles a desarrollarse como personas. Y la interactuación con la sociedad, ¿no? Como en este que estamos viendo aquí, sí, en plena Plaza Castilla, sí. En fin, porque al final se trata un poco de que, lo hemos dicho al principio, es una labor callada, ¿no? Que no siempre trasciende, pero al contrario, ustedes tienen todo el interés del mundo en que se sepa lo que se hace allí y por lo menos informar. El que quiera unirse, que se una, porque están abiertos a ello, ¿no? Sí. Muy bien, bueno, pues continuamos recorriendo virtualmente las instalaciones y repasando cronológicamente algunas de las actividades que se realizan durante el año, antes de bueno, pues abordar ese gran proyecto que es la nueva ONG, de la que vamos a hablar en cuestión de unos minutos también. Yo no sé si en estas escalas que estamos realizando, pues supongo que a lo mejor no deberíamos dejar atrás otras imágenes que nos llevan a cómo ustedes se abren al resto de la sociedad antequerana. Lo hemos contado antes con el encuentro de jóvenes en la Plaza de Castilla, sí, o en esta en concreto, en la cual vemos al propio alcalde de Antequeray. Sí. ¿Qué estamos viendo? Fue en Navidad, eso sí. Miguel, le va a tocar a usted ahora. Estamos viendo un programa de una Navidad diferente donde trabajan todas las iglesias evangélicas en común, y decidimos que sea en el Teatro Cine Torcal como un lugar de encuentro para que de una manera común y una manera unida podamos representar lo que es para el mundo evangélico la Navidad de distintos puntos de vista, ¿no? En esa ocasión nos visita el alcalde de Antequera y se le da su papel para que él dé gracias y se presente al grupo, y ya todos los grupos, independientemente de cada iglesia, presentan unas actividades, unos teatros, unas canciones, algunas coreografías, y entre todos pues sumamos para hacer algo en común de cara a Antequera, dando un poco el sentido de que somos, en ese acontecimiento tan especial como es la Navidad, dar una imagen concreta y una imagen unida de lo que significa la Navidad para el mundo evangélico, y en este caso para el creyente, ¿no? Siendo uno de los principales acontecimientos de la vida del creyente, ¿no? Que es celebrar el nacimiento de Jesús. Y normalmente estuvimos 5 o 6 años conjuntamente haciendo la actividad, hasta que por motivos de espacio y de tiempo pues llevamos un par de años sin hacerla.
Bueno, pues estamos repasando todas esas actividades y antes hemos citado de pasada ya en la recta final de esta entrevista el ropero y el servicio de comida. Y yo no quiero que lo pasemos de pasada porque me parece a mí que lo que tuve la ocasión de ver allí es como que es de una envergadura inconsiderable. Yo no sé cuántas familias están ustedes atendiendo. Vamos a empezar por el principio. ¿En qué consiste este servicio? El servicio del reparto de alimentos es algo muy importante que nace hace unos 10 años, donde se tiene una inquietud fuerte de poder servir y de poder ayudar a la gente que está más desfavorecida, y de alguna manera pues llegamos a contactar con el Banco de Alimentos de Málaga, donde a través de ellos pues surten grandes cantidades de alimentos y nosotros pues ponemos la instalación y las actitudes y voluntad de poder contactar con familias que están bastante desfavorecidas, y a raíz de la cantidad de alimentos que recibimos decidimos organizarnos y cada mes organizamos unas cajas donde van un conjunto de los alimentos que nos mandan, y mandamos en cada caja una variedad de alimentos, ¿no? Cada mes vienen desde distintos sitios de Antequera y también de algunos sitios de fuera unas aproximadamente 70-80 familias que cada primero de mes recogen su caja, y al mismo tiempo pues se les abre el ropero para que puedan surtirse de ropa que ellos normalmente son carentes, ¿no? Normalmente el grupo que viene suele ser, en principio eran un 70-20 en cuanto a inmigrantes y españoles, y ahora está casi en un 50-50. Familias que normalmente tienen unos recursos de 700-800 euros con pagos de casa, de hipoteca y de luz, y que normalmente, aún ganando y teniendo un sueldo, no les llega a final de mes. Entonces la Iglesia lo que hace es completarle un poco para que puedan llegar a cubrir algunas necesidades a través de la comida y de la ropa, y no puedan invertir el dinero que ganan de ese sueldo en ese tipo de alimentos, ¿no? Entonces lo único que la Iglesia hace en estas familias es cubrirle parcialmente algunas de las necesidades que tienen, no todas evidentemente, pero con lo que le aportamos ellos pueden contar todos los meses con una, yo creo que importante ayuda, ya que a través de eso ellos pues saben en alguna forma recaudar sus fondos e invertirlo de una manera más en condiciones. Actividades que se gestionan en esta ocasión ya no directamente por el Centro Cristiano, sino por la ONG que ustedes están conformando, que ya vemos que tiene su actividad creada, aunque no se ha presentado formalmente todavía, ¿no? Contadme un poco. La ONG nace con la inquietud de que puedes tener una dinámica y unas puertas abiertas aún mucho mayores que desde el Centro Cristiano no podíamos llegar, a través de la ONG, como sus siglas indican, que es una organización no gubernamental sin ánimo de lucro. Pues creo que teníamos y tenemos más posibilidades de llegar a núcleos y a diferentes colectivos con mayor libertad, ¿no? Nace como la inquietud de un grupo de personas que quieren de manera total incrustarse en lo que es poder afrontar junto con otros grupos, evidentemente, las necesidades y las carencias que la gran mayoría de la gente tiene en momentos determinados de su vida, bien porque pierdan los trabajos, o bien porque las familias se rompen, o bien porque cambian de domicilio, o los recursos económicos no llegan al final de mes. En ese sentido, pues la ONG tiene el cometido de poder llegar en su amplitud a poder cubrir con una mayor garantía las necesidades que la gente tiene. El grupo nace hace 1 año y medio, nos constituimos como ONG Nueva Vida Andalucía, y el sentido es poder no solamente administrar bien los alimentos y la ropa, sino abordar otros proyectos con garantías que podamos cubrir ciertas necesidades que hay, como es, en alguna forma, algo que ya está planteado dentro del grupo, crear un grupo de apoyo escolar para poder atender a los niños
que van deficitarios y carentes en los colegios. Con lo cual las instalaciones con las que contamos pues tienen todas las garantías de poder atender a esos colectivos y niños que van con carestía y con carencias en los colegios y darle un apoyo desde la profesionalidad de docentes que puedan atenderlos como ellos se merecen, ¿no? Y también hay algo muy interesante que, si todo sale bien dentro del proyecto que la ONG quiere abordar en el futuro, es poder crear algo para en los meses de verano atender un comedor infantil para cubrir los meses de julio y agosto, donde los niños que están acostumbrados a comer en los colegios en esos 2 meses suelen estar un poco con más precariedad en las familias, ¿no? Entonces, la idea es poder, ya dado que las instalaciones no lo permiten, poder tener algo de cara al futuro que podamos atender esos colectivos con garantías. Bueno, múltiples proyectos. No sé si nos queda algún proyecto más que destacar para este año, para los siguientes. Estos son, ¿no? Hombre, la iglesia y el centro cristiano pues está involucrada también en lo que es la colaboración con los inmigrantes en Antequera, que está en contacto con todos los colectivos de Antequera, y estamos yendo un grupo de gente como voluntarios al hospital, ¿no? En ese sentido ampliamos un poco lo que es el trabajo social y poder ayudar a los asistentes sociales del hospital, que nos encargan ciertas necesidades para cubrir a gente que normalmente no tiene familia y está muchos días en el hospital sola, y ellos nos llaman y en alguna manera podemos cubrir esos huecos que, al no tener familia, podemos ayudar junto con otros colectivos que ya trabajan desde mucho tiempo atrás en el hospital, cubrir ciertos huecos y ciertas carencias que ellos no tienen, ¿no? Al mismo tiempo que en Antequera Solidaria pues está al frente de la dirección de un piso de acogida, con lo cual nosotros solamente colaboramos como gente que apoya y ayuda a que ese piso de acogida pueda tener las mayores necesidades cubiertas, ¿no? Y nosotros solamente aparecemos ahí como una entidad que colabora en ayudar y en aportar lo que se nos pide en los momentos determinados, ¿no? Bueno, hay una frase, ¿no?, que también creo que pertenece a la Biblia, la de por sus obras los conoceréis, y hoy estamos conociendo por las obras a este colectivo, una de las 7 iglesias evangélicas de Antequera, Centro Cristiano de Antequera, y su ONG Nueva Vida de Andalucía, que también es el canal para realizar obras que afectan a Antequera o que benefician a Antequera, pero también a la comarca, ¿no? Sí, bueno, la verdad es que el trabajo que realizamos no solamente se realiza aquí en Antequera, sino que en todos los lugares como pues Archidona, Campillo, Villanueva del Trabuco, Villanueva de la Concepción, Cartaojal, Lucena, Loja, los diferentes lugares donde tenemos grupos de creyentes, pues se desarrolla prácticamente la misma labor, ¿no? Pero a mí me gustaría manifestar que como iglesia evangélica nuestro interés no es solamente un interés en lo espiritual, sino que tenemos también un interés en lo cultural. Entonces, por ejemplo, en este sentido hemos realizado muchos encuentros, como por ejemplo en los encuentros de Navidad, pues siempre hemos contado con grupos de carols ingleses para que poder conocer las diferentes culturas, y entonces a lo mejor pues grupos de inmigrantes colombianos pues cantaban las canciones propias de sus lugares, ¿no? Es decir, creemos que es muy importante poder dar a la sociedad elementos culturales también. Entonces, en ese sentido, está previsto, creo que es para mayo, ¿no? 14 de mayo. El 14 de mayo tenemos previsto un concierto benéfico en el Cine Torcal, está solicitado con la Big Band de Jazz de Málaga. Y entonces todo lo que se recaude en ese concierto irá destinado a dos ONGs de la ciudad de Antequera, no a nosotros. Queremos potenciar a otras
ONGs. Y entonces, bueno, nos gustaría que también en ese momento pues pudierais cubrir algo de lo que será ese encuentro, porque la verdad es que el equipo es magnífico, son 25 profesores prácticamente del Conservatorio de Málaga, es decir, tocando al mejor nivel, y van a ofrecer un programa magnífico, ¿no? Pero además hay algo muy interesante y creo que es muy importante darlo a conocer, y es que el día 31 de octubre se celebra en todo el mundo el Día de la Reforma. Fue el día en que Martín Lutero clavó en la puerta de la Catedral de Wittenberg, clavó lo que fueron sus 95 tesis, con la cual empezó la gran reforma protestante que influyó en toda Europa, es decir, de una manera grandísima. Entonces, ese día, pues nosotros queremos tener, digamos, un encuentro especial conmemorando que en este año será el año 499, pero en el año 2017 será un evento mundial, porque será el 500 aniversario de la Reforma Protestante. Y entonces se van a hacer desde circuitos de visitas, encuentros a todos los niveles en toda Europa, y va a estar metida la ciudad de Sevilla, va a estar metida la ciudad de Valladolid, donde se hizo la mayor masacre con los protestantes en esa época, y Sevilla tiene como clave el hecho de que en el convento de Santi Ponce, donde estaban los monjes, pues hicieron la traducción que se llamó la Biblia del Oso, que es la traducción evangélica por excelencia. Y es una joya de la literatura, es decir, pertenece al siglo de oro y es una auténtica joya de la literatura. Y el año 2017 será un año de muchísima actividad, y lógicamente iremos dando información conforme vayamos desarrollando los diferentes proyectos para presentarlos al ayuntamiento y a la sociedad en general que pueda conocer. Y nos haremos eco, por supuesto, de todos ellos. Muchísimas gracias a los dos. Yo creo que no se nos ha quedado nada en el tintero de lo que es el presente y el futuro, pero yo creo que deberíamos seguir en contacto y seguir informando a la sociedad de todas esas actividades. Lo dicho, Fernando, Bernardo Serrano, pastor fundador del Centro Cristiano de Antequera y pastor emérito en la actualidad, presidente de la ONG Nueva Andalucía, y Miguel Cruz, pastor actual de este centro. Muchas gracias por habernos acompañado. Y nosotros lo que hacemos es continuar con más cosas aquí en Las Cuatro Esquinas. No se vayan.